Comenzaremos por definir lo que es la educación. Es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. O también es conocida como la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Lo mismo, pero en diferentes aspectos. Nosotros hemos oído de la educación, que es muy importante para una mejor vida, pero ¿te has preguntado cuál es su origen y qué era lo que aprendían? Pues hoy lo veremos. El hablar de la historia de la educación es hacer un análisis de los acontecimientos más importantes que han marcado el desarrollo de la educación en nuestros tiempos. Para ello, es importante saber que la historia de la educación para el desarrollo de nuestra profesión es necesario abordarla como una disciplina y un devenir. Como un devenir nos referimos al cúmulo de acontecimientos y procesos humanos que se dieron en el tiempo. Es decir, conocer el pasado para comprender el presente. Hablar de categorías del análisis histórico nos referimos a la temporalidad, la espacialidad, la periodización, la sincronía, la diacronía, el cambio y la permanencia. Estas categorías sirven para calificar, ordenar, analizar e interpretar con rigor los fenómenos históricos. De esta manera podemos resumir a la historia de la educación como una serie de eventos que han involucrado a lo que viene siendo la educación actual, sobre todo en sus hechos diacrónicamente y sincrónicamente, para así posteriormente comprobar, evaluar y evolucionar no solo en las prácticas, sino también en las formas en cómo compartimos cada uno de los conocimientos hacia nuestros alumnos. Y no solamente hablamos de una materia, sino hablamos en contexto general, en un contexto socioeconómico, cultural, social, político, de diversa índole. El punto es que el aprendizaje siempre sea el esperado y sobre todo real. En el caso específico de las culturas del Antiguo Oriente, Mesopotamia, Egipto, Fenicia y Persia, la cultura que más influyó a las culturas occidentales, Grecia y Roma, fue la egipcia. De hecho, a diferencia del resto de las culturas orientales, la egipcia fue la única que perduró hasta ya iniciada la Edad Media. De ahí su importancia e influencia con la cultura occidental. En la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ya que algunos aspectos de la cultura y la educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos hoy en día y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. La estratificación egipcia se dividía en faraón, considerado una deidad en la tierra. El faraón era Dios mismo en la tierra, la reencarnación de Ra, dios del sol, el más poderoso de los dioses. Después le seguía la nobleza, los cuales eran los sacerdotes y funcionarios al servicio del faraón, quienes se encargaban de cuestiones administrativas y políticas del reino. Los escribas era otro sector importante de la nobleza, eran los únicos que conocían la técnica de escritura y que al ser considerada sagrada tenía un estatus social mucho más alto que el resto de los oficios. Campesinos y artesanos se dedicaban a trabajos físicos, la agricultura, la ganadería, la herrería, la milicia, que en tiempos de guerra se transformaban en uno de los sectores más importantes, y la alfarería, y finalmente los esclavos, que constituían la mayoría de los hombres que habitaban en el Egipto antiguo, aunque estos no eran considerados egipcios. La religión egipcia era antropomorfa, es decir, sus deidades tenían características humanas y animales a la vez. Por lo regular tenían cuerpo de hombre y cabeza de algún animal. Como se sabe, la forma y áreas de conocimiento de la educación egipcia fue que era una cultura cultivada diversos saberes como la agricultura, la astronomía y las matemáticas. Esto lo sabemos por orientación de las construcciones en las que las pirámides coinciden con la posición de las estrellas. La educación egipcia tenía dos ramas, una dedicada al aprendizaje artesanal y la otra dedicada a los sacerdotes, la cual constituía en conocimientos astronómicos y matemáticos. Y una tradición en cuanto a aprendizaje era que las enseñanzas se expresaban de padre a padre y de hijo a hijo, aunque no necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía llamar a su discípulo hijo. Y como otro dato en cuestión de educación se trata, el carácter familiar, la enseñanza se reflejaba a partir de conocimientos que eran generacionales, es decir, se transmitían por vía oral. Otro aspecto importante de la educación de los políticos egipcios era la oratoria. La oratoria para los egipcios tenía además un fin pragmático, el convencimiento de la gente para trabajar en condiciones adversas. Es por ello que señalaban que sin la oratoria no se obtenían riquezas. Siendo así que la escritura era importante
y la educación únicamente para las personas más importantes, para los élite, es decir, quienes estaban posicionados pues de la mejor manera con el faraón o quien correspondiera. Por su parte, la escritura era considerada una técnica material, la cual no cualquier persona podía desempeñar, el escribir jeroglíficos y sobre todo a una velocidad aceptable. Como sabemos, el antiguo Egipto fue la principal inspiración para transmitir e interpretar diferentes formas de aprendizaje, ya que ellas intervinieron en la influencia, en las decisiones e incluso en algunos modelos educativos para ver cómo es que podrían enseñar de la mejor manera. En algunas características de su sistema educativo era, en primer lugar, la separación de los procesos educativos según las clases sociales, pero menos rígida y con una evidente tendencia hacia formas democrática educativa. Para los grupos de gobernantes era una escuela, o sea, un proceso de instrucción separado, para educarse en las tareas del poder, que son el pensar o el decir, o sea, la política, y el hacer inherente a ella, o sea, las armas. Cada ciudad griega tenía su propia manera de enseñar. Unas se dedicaban más a lo militar, otras se dedicaban a la agricultura, ganadería, ese tipo de actividades comerciales, y la otra se dedicaba a lenguas y religiones. Un ejemplo se aprecia en los Juegos Olímpicos, evento en el que todos los estados griegos se reunían aunque estuvieran en guerra. Dependía mucho de la ciudad en donde se encontrara cada persona y cómo es que quería desempeñar cada labor, ya que obviamente no en todas las ciudades griegas, a pesar de ser influenciadas por los egipcios, tenían la misma reacción o querían tener el mismo modelo educativo, ya que se dice que el ego humano hacía que cada persona o cada estado hiciera su propio modelo educativo y tratar de no copiarse de otros, a pesar que su principal influencia de todos fue la egipcia. La educación griega estaba estrictamente jerarquizada, por lo que la educación era exclusiva para los élites. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas. Para los hombres libres griegos, que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación. Por último, las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación. En cuanto al arte militar, en el arte de hacer, quien asumía el papel de educador, era el escudero del militar. Curiosamente, el escudero solía ser una persona menos experta en el uso de las armas, pero aún así constantemente daba consejos al guerrero. Qué interesante punto. En la antigua Grecia, el trabajo significaba símbolo de que era una persona realmente activa, ya que ellos veían la sociedad como una forma en la cual faltaban a respeto y consideración en cuanto al lugar que tenían en la cultura. Y en lo militar siempre se enfocaban en algo arriesgado, y quien no podía ejercerlo era expulsado de este tipo de actividades, ya que era considerado un criminal por simplemente no apoyar a la antigua Grecia. En la educación clásica cabe mencionar que ya se veía el alfabeto y la primera escuela pública, es decir, abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites, de escritura y gramática. La educación clásica en Atenas, en el siglo VI a.C., se promulgaban unas leyes sobre la educación ateniense, es decir, que aquí era donde por primera vez se veía la escuela pública, donde estaba abierta absolutamente para cualquier persona que tuviera el interés de aprender algo nuevo. En esta parte ya se veía el alfabeto y sobre todo se enseñaban cosas como la escritura y la gramática, además de gimnasia y la música. De aquí que todos tenían más que un trabajo en cuestión de actividades. De esta manera, quien rendía de la mejor forma era llevado a sus filas más importantes, como lo puede ser un artillero, un escudero, dependiendo en qué situación se encontrase. Y aquí fueron donde los filósofos como Platón, Aristóteles e Isócrates comenzaron a escribir sus primeros tipos de educación, sus primeras formas de cómo ver la educación y cómo era que se enseñaba, cómo es que ellos lo vivían estando en un entorno donde cualquier persona podría entrar y sobre todo ser hombres libres. Aquí todavía las mujeres no entraban, eran excluidas e incluso las consideraban como esclavos. Finalmente, en las áreas del conocimiento de la educación romana, se comenzó a ver el alfabeto, leer, escribir, gramática, expresión oral y lectura de clásicos y cultura en general,
música, matemáticas y astronomía, retórica, poesía, filosofía y educación física. Las escuelas romanas también se conocían como escuelas de gramática, en donde los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas de conocimiento, al igual que las escuelas de nuestro tiempo. En la escuela se recibía una instrucción para obtener una cultura general. A esto hace referencia el texto que nosotros estamos actualmente, o más bien siempre se conservó de alguna forma, la educación romana, la cual fue una actualización a la egipcia, ya que ellos no querían excluir a nadie, por lo que su sociedad se enfocaba más en hacer personas de bien, es decir, personas con cultura general, de alguna forma preparado para cualquier situación. De esta manera las enseñanzas se enfrentaban o eran de una forma más abierta. Empezaban a buscar la manera de cómo hacer que cada uno de verdad se llevara un aprendizaje real. Y sobre todo, como era una novedad, pues obviamente las personas se encontraban mucho más interesadas en aprender algo nuevo cada día. ¿Cómo es que se relacionó la educación y la sociedad? Pues bueno, que a partir de esto construyeron gimnasios, escuelas, ciudades griegas y romanas, sobre todo que hubo una evolución en cómo es que las personas vieron la perspectiva de la vida, es decir, siempre buscaban una manera para encontrar un porqué o una solución a un problema. De esta forma, los ciudadanos romanos y grecos también decían que eran capaces de hacer aún más, y conforme ha pasado el tiempo, pues obviamente la educación se ha demostrado que nos da un estatus no tan solo social, sino también cultural en la vida actual. De esta forma llegamos a la conclusión de que la historia de la educación es algo que nos brinda un antecedente de cómo es nuestro modelo educativo actualmente en cualquier parte del mundo, ya que se conserva la de Grecia, puesto que se hizo una escuela pública donde todos y todas podamos pertenecer a ella. A lo largo de los años evidentemente han hecho cambios, pero cambios a bien. ¿Por qué? Porque todos merecemos una educación sana, digna y verdadera, donde no importa de qué clase social seas, tú tienes un derecho e incluso una obligación de ir y estar dentro de un aula, para que tu aprendizaje y tu formación como persona se forme de una manera más madura. Y de esta manera puedas desarrollarte con mucha mayor facilidad o incluso superioridad ante algunas situaciones de la vida. Sin nada más que decir, soy Luis Alberto y agradezco su tiempo.